Bienvenidos a un nuevo programa de Sabor a Queer. ¿Cómo estáis? ¿Cómo estáis? Yo la verdad es que estoy súper contento hoy porque tenía muchísimas ganas de este momento, de esta conversación. Como ya sabéis, en Sabor a Queer no nos gusta invitar a la gente por ser queer, pero al final es verdad que es un elemento como que solemos compartir todas las que estamos, o casi todas las que estamos por aquí. Pero sí es verdad que creo que en algunas ocasiones es importante como que lo queer tome un lugar un poquito más central y que hablemos de algunas cosas que, bueno, que además nos habéis pedido mucho en redes y que le hemos hablado mucho. Además es una persona a la que yo conozco y sigo hace bastante tiempo y tenía muchas ganas de hacer este programa en el que vamos a hablar de asexualidad. ¿Cómo estás, Olivia? Muy bien, qué guay, qué ilusión. Qué ilusión, ¿no? Es verdad que como que cuando hay tantas ganas de, después de que tienes mucho en la mente de traer a alguien y luego de repente está pasando, es como, claro, pues qué bonito, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, pues hoy vamos a hablar de asexualidad con Olivia. Y para los que no la conozcáis, os voy a contar que Olivia Ávila es activista asexual centrada en la visibilización de esta orientación. Desde 2020 crea contenido educativo en redes sociales como Instagram y TikTok, hasta convertirse en una de las caras pues, que más conoceréis si estáis un poco metidos en el activismo asexual en España. Su trabajo, reconocido en diversos medios, busca desmontar mitos y promover la comprensión de la sexualidad en la sociedad. Y para eso estamos un poquito aquí hoy, ¿no? Como decía antes, hicimos hace tiempo un programa con Mer Gómez, Mer, te adoro, te quiero muchísimo, en el que hablábamos de la intersexualidad y a veces es verdad que, aunque da un poco pereza, y esa es la pregunta que te quiero hacer, nos ponemos un poco esta camiseta de lo didáctico porque, bueno, pues hay que hablar de ello, la gente tiene que entenderlo e incluso para las que no podemos no estar ahí, nos invita mucho a reflexionar. ¿Estás cansada de estar hablando todo el día de sexualidad, cariño? Sí, un poco, la verdad. Y además coincido mucho con Mer en que, bueno, siempre tienes que empezar la charla explicando lo que es la sexualidad, la intersexualidad y luego ya, bueno, igual se vuelve todo un poco más interesante y da pie a otras cosas, pero es verdad que vamos un pasito más atrás, algunas letras, y bueno, hay que empezar con la definición, que en este caso es súper sencilla porque la sexualidad... Me encanta porque la estás haciendo sin que yo ya te haya hecho la pregunta. Sí, bueno, así que pero como sé que me la vas a preguntar... Gran profesional. No te iba a preguntar eso, ¿no? fíjate. Bueno, pues mira, pues te iba a preguntar. Por eso me gusta que digas eso. Porque, de hecho, me apetecía preguntarte qué no es la sexualidad. Es decir, un poco lo contrario. ¿Qué es lo que no es? ¿Qué es lo que no es la sexualidad? Pues la sexualidad no es una fase, no es un trauma, no es un problema de deseo, no es que porque te hayan socializado de una determinada manera tienes miedo al sexo y no lo quieres en tu vida, no es no querer tener pareja, no es todos esos prejuicios y estereotipos que hay que bueno, que nacen a raíz de que no se entienda una definición que es súper sencilla, que al final una persona sexual no siente atracción sexual y ya. Y el resto de cosas, pues comportamiento, deseo, sí pueden estar en su vida en función de la subjetividad de la persona, porque al final cada persona es diferente. Claro, es que yo creo que eso precisamente, creo que la propia definición es quizá lo más complejo de asumir en un mundo en el que vivimos, que es que está absolutamente y brutalmente sexualizado hasta extremos que yo creo que muchas personas no somos seguramente tan sexuales y sin embargo este entorno que nos promete siempre una idea hipersexualizada de nuestras personas hace como que entremos como en esta dinámica que no sé cómo de real a veces es, ¿no? Como que a veces nos vemos un poco como arrastradas por todo lo que nos implica a nivel pues de cine, de publicidad, de lo que vemos en las redes, ¿no? Como de todo esto, ¿no? Sí, yo creo que en general la gente es un poco fantasma, ¿no? Con su vivencia, o por lo menos cuando cuenta y comparte su vida sexual. Y a mí una cosa que me pasa en el activismo que creo que es muy curiosa es que no solamente vienen
por supuesto, personas asexuales porque es un espacio seguro, sino que vienen también personas que no son asexuales porque con nosotros se sienten mucho más cómodas, en el sentido de, ay, pues Olivia, yo contigo no siento la presión de que tengo que acostarme con la primera persona que aparece en Tinder, o no siento la presión de mi entorno de amigas diciéndome que ay, tienes que tener pareja, tienes que tener sexo, y no son asexuales, pero se sienten cómodas en ese espacio. Entonces yo digo, algo bueno estaremos haciendo, creando ya no solamente nuevas narrativas, sino espacios donde la gente se sienta cómoda al darse cuenta de que su sexualidad es única y cada persona la vive de una manera diferente. Lo malo es cuando tú te fuerzas a hacer algo porque la sociedad te dice que, o porque tú crees que es lo saludable, lo estándar, o lo que tiene más éxito, no sé, ese tipo de sí, como de asociado valía. al éxito o a ser guay, ¿no? Claro. De hecho, estaba pensando, no sé por qué, me ha venido ahora las preguntas estas tanto que hacen en la revuelta de cuántas veces has follado o cuánto dinero tienes en el banco, que no dejan de retratar de alguna forma un poco cuál es el capital social que nosotros valoramos más, ¿no? El propio puro dinero, ¿no? Y la sexualidad como algo a lo que conquistar o algo como de lo que decir, buah, es que yo he follado 20 veces hoy, no sé qué, ¿no? Totalmente, sí, sí. Es como... Y entender también como que hay una parte de espectro, ¿no? Que creo que eso es quizá un poco lo interesante que estabas diciendo con respecto a lo que aportáis las personas asexuales para entender como que todas formamos parte de un espectro y que no todos tenemos que estar en una esquina o en otra, ¿no? Que también creo que eso lo queer también como que lo invita Claro, bastante. sí, sí, no todo es blanco o negro, sino que es mucho más poliédrico, una escala de grises, o multicolor. A mí me gusta más decir la palabra multicolor, ¿no? Queda más bonito que la palabra gris. Pero bueno, es verdad que, por ejemplo, con la atracción sexual sí que se habla de espectro asexual, de que hay gente que sí siente atracción sexual, gente que no la siente, y gente que la siente puntualmente, de forma, bueno, como un mirlo blanco, ¿no? Muy poquita. Y luego también, si lo piensas en el plano del deseo, que claro, atracción y deseo no es lo mismo. Claro, es que es lo que te iba a preguntar. Para la gente que nos está escuchando, ¿cómo diferenciamos o cómo podemos diferenciar la idea de deseo de atracción? Vale. Te lo voy a explicar de la forma más pedagógica que sé, a ver si se entiende, y si no, te pongo más ejemplos. La atracción al final es una cosa que para que surja tiene que haber mínimo 2 puntos. Un punto que se sienta atraído por el otro. Si hablamos de atracción sexual, una persona se siente atraída por otra que le atrae sexualmente, con lo cual, si aparece el deseo, ese deseo va dirigido hacia la persona que le atrae. Punto A atraído por el punto B, como un imán. Y el deseo como tal, o deseo sexual para aterrizar el tema, serían las ganas de tener algún tipo de actividad sexual que te genere placer, no necesariamente vinculada a una persona. Entonces, yo puedo tener deseo sexual, pero no vaya dirigido hacia nadie. Claro. O sea, entonces la diferencia sería eso, como que la atracción implica que haya otro sujeto, ¿no? Otra persona, mientras que el deseo es deseo por sí mismo, que puede ejecutarse pues, con uno mismo o una misma, o con otra persona, pero no necesariamente tiene que existir la otra persona, ¿no? Claro, y también por eso tenemos diferentes orientaciones sexuales, ¿no? Porque si no, ¿qué seríamos? ¿Todo el mundo bisexual porque en el fondo cabe la posibilidad de que te atraiga sexualmente un género u otro? No, porque si no, yo podría decirle a una persona, no sé, a una mujer lesbiana, ay, realmente todavía no se te ha despertado la atracción sexual hacia hombres y ya se te despertará en algún momento de tu vida, y te va a decir ella, pues no, porque para eso soy lesbiana, ¿no? Y luego el deseo de cada persona es diferente. Y también pasa mucho que con este relato de la asexualidad, las personas que sienten menos deseo o tienen deseo más bajo se sienten muy interpeladas de, vale, a mí sí me atrae la gente, pero no siento deseo, o mi deseo está cambiando y no pasa nada. Cuando tú le dices que no pasa nada, dices, uff, qué bien. Porque... Sí, hay como una relajación de decir, bueno, es que no tengo que cumplir ningún tipo de expectativas o no me pasa absolutamente nada, es como soy. Claro. Ya está. Y también un ejemplo que pongo mucho que funciona muy bien es, a mí, por ejemplo, me encanta la historia. Entonces siento atracción hacia cosas que tengan que ver con la historia. Cine, un libro que hable de, no sé, novela histórica, lo que quiera, ¿no? ¿Qué pasa? Que a lo mejor yo un día me levanto y tengo mucho trabajo, no tengo ganas ni de mirarme al espejo, estoy súper cansada, y a mí no me apetece, pues, por ejemplo, ponerme a leer un libro sobre historia. Pero la historia me sigue atrayendo, es algo que está siempre presente. Pero
en un momento determinado no tengo ganas de hacer algo relacionado con eso, ¿no? Esa sería como la diferencia también entre atracción y deseo. Y con las personas, pues igual tú puedes sentir atracción sexual hacia una persona, pero en un momento de tu vida, pues tu deseo está más bajo por lo que sea, porque además que el deseo cambia todo el rato, si lo raro es que esté siempre activo. Y no pasa nada mientras te lleves bien con eso y no lo veas como algo, ay, tengo que hacer algo con esto, porque no, ¿cómo puede ser que yo esté 3 meses sin tener ganas de acostarme con nadie? Pues bueno, pues que a lo mejor lo que tienes que hacer es validar eso y ver que no pasa nada. Lo malo sería forzarte a acostarte con gente, porque ¿cómo voy a estar 3 meses, ¿no? O 3 o 20 o los que sean, O ¿no? los que sean, Claro, sí, como... por ejemplo. Yo creo que todo esto, todos estos discursos, ¿no? Y todas estas formas de crear nuevos espacios lo que permite es que tengamos lugares como de una mayor tranquilidad y relajación para ser como somos, ¿no? Sin que eso tenga que convertirse en algo problemático y sino que lo dejemos simplemente estar como está. Porque creo que otra de las preguntas, por ejemplo, como todo gira tanto en torno al sexo y al consumo de alguna forma muchas veces también, que se dice es como las personas asexuales también tienen sexo, ¿no? ¿Cómo funciona el sexo en el caso de una persona asexual, por ejemplo? Hay personas que sí tienen relaciones sexuales y otras que no, porque cada cual es un mundo y elige. Lo que pasa es que desde la sexualidad, el sexo, claro, si no hay atracción sexual, en caso de que quieras tener relaciones sexuales, lo vives desde otro lugar, desde un deseo que tú misma creas, desde el placer, desde, bueno, pues quiero a la persona que es mi pareja y hago esto, lo disfruto y bien. Otra persona que dice, mira, no, yo es que no conecto con la persona, no soy capaz de encontrar el interés de ninguna de las maneras y no quiero que el sexo aparezca, ¿no? Entonces, claro, al final depende de cómo lo gestiones en la relación de pareja, pero claro, asexualidad no es sinónimo de no tener sexo, sino de que cada persona, bueno, esa no atracción sexual la vive de una manera o de otra. Pero sí es verdad que es como uno de los estereotipos que hay, ¿no? Y la gente asexual no folla. Bueno, pues a veces incluso más que la gente que no es asexual, incluso, ¿no? O sea, totalmente, decirte, ¿no? Sí, metámonos en una pareja hetero que lleve 400.000 años, que ni se tocan, y sin embargo a lo mejor una persona sexual que está tranquila y cómoda con su forma, elige libremente compartir momentos con su pareja o no pareja, porque es algo como una actividad más, ¿no? Al final del día, ¿no? Sí, y también se subraya mucho, es que nunca me acuerdo de los titulares, pero estas revistas, artículos que dicen, ¿qué pasa si de repente se pierde la chispa en la pareja? ¿Qué hacer si de repente, creo que la chispa es la palabra que usan, ¿no? Como que si en una pareja la parte sexual desaparece o no está tan activa, parece que ya la pareja no está en peligro. Y es como, bueno, y el resto de cosas, las cosas que compartes con la otra persona, el tiempo que has estado con la otra persona, los cuidados que has construido con esa persona, de repente eso se pone en peligro porque la parte sexual parece que está desapareciendo o ha desaparecido. Fíjate cómo sexo y pareja van súper de la mano y es algo como lo básico para que supuestamente tenga que funcionar. Entonces también desde la sexualidad como que te pone a pensar sobre eso, ¿no? Y es como, bueno, dale una vuelta. Realmente todo se tambalea porque el sexo desaparece o no está tan activo, que se problematiza, se patologiza incluso, y es como, busca ayuda porque, o ve a un terapeuta sexual, porque claro, ¿cómo va a estar, ¿no? Sin Me tener parece sexo. súper interesante porque, a ver, conecta mucho conmigo porque es verdad que en momentos de mi vida sí me he preguntado mucho esta idea de decir, pues es que si ahora no estoy realmente, que quiero tener mucho sexo con la otra persona, ¿qué pasa? Que no es la persona para mí, no me quiere o tal y cual, ¿no? Como que tendemos quizá muchas veces a poner las cosas en cajoncitos, ¿no? Y organizarlas de una forma que nos parece que es como la más natural, entre comillas, para los que no nos estéis viendo, cuando es para nada así, ¿no? Y que es lo que dices tú, que al final somos seres que somos mucho más amplios vamos muchísimo más allá de la sexualidad, incluso que pasa mucho también que la sexualidad de una persona va mucho más allá de la sexualidad con tu pareja. La sexualidad con tu pareja es una de las partes, pero también tú puedes tener tu propia sexualidad expandida más allá de tu pareja, ¿no? Sí, y además una cosa que yo hago mucho cuando doy charlas y conferencias es preguntarle a la gente la definición de la palabra sexualidad. Y yo, venga, ¿qué significa sexualidad? Que estamos todo el día hablando de sexualidad en redes sociales, sexualidad para arriba, sexualidad para abajo, no hay tabúes. Y yo, vale, definidme lo que es la sexualidad.
que yo Claro, me entere. claro. Y la gente dice, vale, relaciones sexuales, sexo, y yo, vale, ¿y qué más? Y nunca aparece intimidad, placer, autoconocimiento, límites, lo que te gusta, lo que no te gusta, tu propia erótica, atracción, deseo, comportamiento, muchísimas cosas, ¿no? Y cómo está condicionada también por cuestiones sociales, culturales, históricas, biológicas. O sea, es un tema absolutamente complejo y claro, la forma que tenemos de hablar sobre ella es muy reduccionista muchas veces, ¿no? Y muy Claro. sexocéntrica. Muy sexocéntrica, en plan de... E incluso pasa, de nuevo, yo me pongo a mí mismo para no decir a nadie más, que contabilizas en plan tener sexo o no tener sexo si hay penetración. Que esto yo ahora no, ¿vale? Pero lo he hecho, en plan de... O el tema de la eyaculación, en plan... O que hay un orgasmo, en plan... Si hay un orgasmo es sexo, si no hay un orgasmo no es sexo. Si hay penetración es sexo, si no hay penetración no es sexo. Es como que hemos estado como demasiado como en un cuadradito demasiado simple y demasiado pobre, ¿no? Al final, porque es como no entender que es muchísimo más complejo y que la erótica o la sexualidad puede ir también por lo que decías tú, ¿no? Por el autoconocimiento, por el tocarte, por el... Intimidad, ¿no? Es que no sé muy bien cómo se definiría sexualidad. Claro. También tu intimidad, ¿no? Es todo, También tu propia claro. intimidad sin que necesariamente tenga que haber un, pues eso, un orgasmo o una eyaculación o un lo que sea, ¿no? Sí, sí, es que es todo muy cutre. Yo creo que tenemos que hacer un proceso de actualizarnos todo el rato, además con el, bueno, incluso con el concepto ya que a ver si desaparece de una vez de perder la virginidad. Uf. Que es como, por favor, podemos dejar ya de hablar de eso. Y además que, bueno, ya lo acabas de decir tú, ¿no? Está asociado a una actividad muy concreta con penetración y si no es eso, pues no has perdido nunca la virginidad. Si no tienes esa acción con un hombre cis con pene. ¿Y el resto de cosas? Y el La resto de cosas, masturbación, exacto. el hacer petting en un determinado momento con una persona porque te apetezca. Sí, como que de repente eso pierde valor, ¿no? Entonces solamente le estás poniendo el valor a una cosa muy determinada que puede ser que te guste mucho, pero puede ser que te dé exactamente igual. Claro. Entonces de repente, si esa cosa que tiene tanto peso y tanto valor a ti te da igual, hay como, no sé, por ejemplo, en tu caso, cómo lo viviste, hay como un momento de crisis de identidad, ¿no? De decir, wow, entonces, ¿qué soy? ¿Qué soy yo? ¿Qué soy yo como persona, ¿no? ¿O cómo me identifico? Claro, yo sabía que no era heterosexual, pero tampoco sabía lo que era, porque la etiqueta lesbiana no me servía, bisexual no me servía. Y yo era como, yo soy diferente, a mí esto no me interesa, pero no sé por qué. Y bueno, yo me refugiaba mucho en los estudios y la gente como me veía en plan, bueno, Olivia está siempre estudiando, a ella no le interesan las relaciones, pero es verdad que desde el entorno se ve que tú como que no estás tan metida, sobre todo en la adolescencia, ¿no? En temas relaciones, sexo, pareja, y tú lo sientes porque ves a tu entorno mucho más interesado, aunque haya tabúes, aunque haya miedo, que eso siempre está, Sí. pero tú dices, ¿qué le pasa a la gente todo el día? ¿No? Estas hormonas, de verdad. No entiendo Esta nada. gente no está descontrolada. Y claro, como el término no aparece, no se dice, no se habla sobre eso, pues tú entras un poco en un proceso de crisis existencial de Claro. ¿qué soy? ¿Qué me pasa? ¿Qué tengo mal? Que hace que no me mueva ni me active como le pasa a la gente de mi entorno. Hasta que das con el término, hay un proceso de trabajo personal y de analizarte muy grande, porque claro, revisas todo, pero ¿será porque en mi casa, mi familia, esto es súper tabú? ¿Será porque tengo miedo? ¿Será porque no he conocido a la persona adecuada? Que tú también te crees ese relato del amor romántico. Claro. Hasta que dices, vale, no, es que a mí nadie me atrae sexualmente, absolutamente nadie. Y eso tiene un nombre y eso le pasa a más personas. Porque además analizamos mucho esto de la sexualidad, obviamente desde este prisma, que es la actualidad en la que vivimos, 2025, pero es interesante también ver cómo en otros momentos sociales quizá a lo mejor la sexualidad no era tan central como lo es ahora, ¿no? A la hora de, incluso socialmente, ahora nos socializamos mucho a veces desde lo sexual, también a la hora de, pues incluso los trabajos o tal. Como que
todo el tema de la atracción y el deseo y lo sexual está muy presente a la hora de movernos en el mundo y de crecer, de evolucionar, incluso profesionalmente. No digo porque vayas buscando para follar, para tal, pero como que te mueve, ¿no? Porque como que el deseo y la atracción te mueve hacia otras personas, pues de repente eso es como lo que hace también que tu mundo como que evolucione, ¿no? Pero sin embargo, en otros momentos a lo mejor de la historia, la sexualidad ha estado quizá en un segundo plano, ¿no? O no ha sido tan importante. Entonces quizá como la sexualidad antes no existía o sea, me pregunto, ¿no? O sea, me pregunto si antes no existía porque a lo mejor no se veía tan claramente como ahora lo sexual es como todo el rato. No sé. Sí, quizás era más difícil de ver y de localizar, porque estaba como más escondida y ahora es verdad que choca mucho cuando una persona te dice, ay, pues yo no siento atracción sexual. A mí el sexo, si mañana desaparece del mundo, la verdad que me da bastante igual. Prefiero que no desaparezca la historia, que ya te he dicho que me atrae mucho, pero el sexo no me interesa. Entonces es verdad que ahora ese relato choca más y se patologiza más, que esto también es un problema, ¿no? De no puede ser. ¿A ti te pasa algo? Porque no puede ser que esto no lo sientas, ¿no? Y yo siempre respondo desde, bueno, haciendo un paralelismo con las otras orientaciones sexuales, ¿no? Dile a una persona bisexual que cómo va a ser eso. Dile a un hombre gay que cómo va a ser eso, que la traigan los hombres y no la traigan las mujeres. ¿Cómo no le van a traer las mujeres? Dale no sé, una medicación, algo, llévalo a terapia, porque esa atracción tiene que tenerla. Lo que pasa es que algo le ha pasado a esta persona para que no sienta atracción sexual. Tú imagínate que te dicen eso. Claro. Y dices, pero ¿qué te pasa? ¿No? Es como... ¿Qué te pasa? Algo que no está bien. Es verdad que pasa mucho, ¿no? Esto de que nos digan cómo nos tenemos que sentir o cómo somos o cómo estamos en el mundo, y que a veces pasa también, ¿no? Como que se respeta poco la idea de respetar lo que tú eres, porque eres tú misma la que estás viviendo en ti misma, te conoces mejor que nadie y eres capaz de decidir libremente pues cómo moverte en el mundo, ¿no? Porque te conoces y porque has hecho un trabajo también de autoconocimiento. ¿Cuáles Claro. son las cosas que más se repiten en este sentido a nivel, sobre todo, médico, con las personas asexuales? Pues, bueno, por ejemplo, en el ámbito de la ginecología, yo he tenido compañeras que han ido a revisión ginecológica y le han dicho, ¿tú qué haces aquí? Si tú no tienes relaciones sexuales o tienes pocas, tú no necesitas una revisión ginecológica. Quitándole el derecho a eso, ¿no? Y una cosa que yo reivindico mucho es el tema de la terapia, de ir a terapia por cualquier motivo, ansiedad, la vida capitalista horrible en la que tenemos que vivir, y ir con pies de plomo por si la persona profesional de la psicología, muchas veces con la buena intención, ve que tiene un problema, intenta buscar el origen de tu asexualidad y te patologiza en terapia. A mí esto no me ha pasado porque yo ahora voy a terapia por ponerle límites a mi familia disfuncional, básicamente. A ver si escuchan este podcast y se dan cuenta. Y yo cuando le escribí a mi psicóloga, bueno, yo sabía que era un espacio seguro, pero yo le tuve que escribir y decirle, sé que era un espacio seguro para la sexualidad y te he elegido a ti porque sé que no me vas a decir barbaridades o no te vas a poner a buscar la causa de a ver si lo que a mí me pasa con mi familia tiene que ver con un trauma de hace 1000 años y cosas que no tienen mucho sentido, pero que son simplificaciones que las personas profesionales de la psicología hacen un poco por desconocimiento de, ay, Claro. Si no conectas con la gente, pues por algo será, ¿no? Y buscan esa causa, con lo cual incurre en una terapia de conversión o obliga a la gente a hacer cosas que a lo mejor no le apetece, ¿no? Sobre todo esto en el campo de la sexología. Yo a mi psicóloga, la pobre psicóloga mía, yo no sé cómo no me bloquea, le doy unas chapas tremendas, pero es un espacio seguro y yo puedo hablar de esto en terapia porque además es una cosa que a mí me atraviesa porque yo soy activista y la sexualidad está en mi vida todos los días. Claro. Entonces yo no puedo ir a un espacio terapéutico y no hablar de eso. Claro. Pero me tengo que asegurar de que no me va a pasar nada. Y esto pasa mucho. Claro, porque creo que hablamos mucho y se habla mucho de la importancia de la terapia, del autoconocimiento y demás, que obviamente es muy importante. Y hay una parte quizá más crítica que a veces se escapa, que es como, bueno, ni todos los profesionales te sirven a ti a lo mejor, ni todas las formas de afrontar una terapia te sirven a ti. O sea que también hay
una cosa de no quitarte el poder absoluto y decir yo no sé nada y voy a hacer todo lo que me diga esta persona, sino que también hay una parte un poco crítica de decir, oye, pues es que a lo mejor esta persona no es la persona que mejor me puede acompañar en este proceso porque, por lo que sea, por falta de conocimiento o porque tenga otras creencias, y a veces como que creo que hay una tendencia de poner en un pedestal a según qué personas que trabajan en el mundo de la terapia, y esas Mm, personas también son humanas, también te están proyectando sus cosas, ¿no? Y a lo mejor durante un tiempo sí puede ser un trabajo sano entre esas dos personas, pero a lo mejor puede derivar en algo que no es sano, o puede ser una persona que no, pues que no te venga bien para lo que tú tienes que trabajar, ¿no? mm. Sí, sí. Como que se habla poco de esto también, ¿no? Como naturalizar que no ir a terapia es la solución a todos los problemas de tu vida. Bueno, según qué terapia, según qué persona, según qué momento de tu vida, ¿no? Mm. Sí, sí, totalmente. Pero eso, que la gente que lo necesite, pues que por lo menos pueda estar en un espacio Obvio. seguro, o que vayas al médico y que el médico te mande pastillas porque tienes el deseo bajo. Entonces a ti lo que Mm, te pasa es que necesitas medicarte. Encima la sociedad en la que vivimos, que bueno, la medicación está como a la orden del día, pues hay mucha gente asexual a la que se le medica porque piensan que tiene un problema de deseo o algo que se puede arreglar. Pero una pastilla no va a hacer que tú sientas atracción sexual hacia claro. las personas. Yo es que pongo siempre el ejemplo con Es que otras está muy bien orientaciones cuando lo sexuales. pones con otras Y como orientaciones, darle claro. una pastilla a una mujer lesbiana a ver si le atrae a los hombres. Claro, O sea, claro. su cuerpo se va a activar porque el cuerpo se activa, porque es una reacción química, pero es que la atracción no existe, porque si no, es que no tendríamos esa diversidad de orientaciones sexuales. Claro. O sea, es como así. ¿En qué momento de tu vida hay como ese momento de inflexión de decir, buah, me parece que este proceso en el que estoy yo, que he trabajado, puede también ayudar a otras personas? Mm. Pues cuando empecé a hacer activismo. Yo empecé a hacer vídeos hace un poco más de 4 años y bueno, yo decía, esto no va a llegar a ninguna parte. A mí me sirve porque me permito a mí misma hablar de mis vivencias, y vi que tenía repercusión y que cada vez la gente se espejaba en lo que yo creaba. Ujú. Entonces dije, wow, de esto hay que hablar y hay que seguir creando contenido porque somos muchas personas asexuales. Lo que pasa es que como es un activismo que llega más tarde y la visibilidad está todavía muy escondida, Sí. pues parece como que es una cosa nueva, ¿no? Lo de siempre al final, ¿no? Empiezas a hablar de algo, ay, esto es nuevo, esto es una moda, la moda de ser bisexual, lo típico Sí, que se dice. Dios Y como mío. no es una moda, es que ahora estamos hablando sobre eso, nos estamos visibilizando más, y gracias a ese discurso y a esa visibilidad, la gente se identifica y dice, vale, que no me pasa nada, que es que hay una cosa que representa mis vivencias, y tiene todo el sentido. Es que yo creo que lo que pasa mucho es como que hay mucha invisibilidad a ciertas orientaciones o ciertas situaciones, y el hecho de que podamos hablar parece que no, pero cambia las cosas, ¿no? Hay mucho contenido y lo que estábamos hablando antes, ¿no? Libros sobre la sexualidad y demás, pero hay pocas caras, hay poca gente con la que alguien que está en su casa o que hoy pueda estar escuchando este podcast pueda escuchar y de repente, pues como nos hemos sentido todas cuando de repente hemos visto a alguien en quien nos hemos visto reflejadas, ¿no? Decir, "Ah, esto es posible". Mm. O sea, que es normal, que lo que me pasa está bien, ¿no? Que no pasa nada, ¿no? Y creo que hay un momento como muy terapéutico también y muy de curación, de empezar a conectarte contigo mismo, contigo misma, desde un lugar de, pues no sé, de tranquilidad, ¿no? Que al final creo que es lo que buscamos casi todas, ¿no? Como estar tranquilas y no estar todo el Mm. rato en un conflicto constante con la sociedad, con la familia, Mm. con los amigos, con el entorno, ¿no? Sí, decir sí soy, y saber que esos espacios te están dando la información que tú necesitas, porque fuera de ellos, pues probablemente mucha gente no lo entienda y te diga cosas, y menos mal que existen. También pasa mucho que, bueno, como hay un estereotipo de la persona asexual o Ujú. de la mujer asexual, porque incluso cuesta pensar que existen los hombres asexuales, que Claro. evidentemente también por todo esto de la hipersexualización, los roles de género, cómo se El socializan los macho que tiene chicos. que follar Claro, porque si no, si no, no vale como hombre, ¿no? pues de repente tienes, por ejemplo, hay una activista asexual que se llama Jasmine Benoit, que es inglesa, que es modelo de lencería.
y es súper sexy y se erotiza muchísimo y es como, pero esta persona ¿cómo va a ser asexual si mira lo que hace, ¿no? A mí a veces me pasa que me hace mucha gracia, pero sobre todo los señores de TikTok que me dicen, Olivia, tú es que eres demasiado guapa para ser asexual. Claro. Como diciendo, tú tienes un capital sexual que lo tienes que usar y cómo es posible que tú eso no lo uses, aunque yo lo pueda usar, ¿no? Entonces también el estereotipo siempre juega en tu contra, porque es como la persona mojigata, que no tiene relaciones, ¿no? Y es como, pues mira, hay gente... Pues mira, no. Marilyn Monroe incluso, esto me parece una anécdota muy interesante, en sus diarios escribe muchas cosas que tú las lees y dices, esto es muy asex, de yo no entiendo por qué la gente tiene tanto interés en el sexo, por qué es tan importante, a mí esto no me atraviesa, a mí esto no me llama, y dices, ¿qué pasa si Marilyn Monroe, que es un icono sexual por excelencia, un sex symbol, fuese asexual? A que nos rompe la cabeza. Bueno, es que es posible. Totalmente, ¿no? Y que hablamos mucho de la mirada del otro, ¿no? ¿Quién te construye muchas veces de cara al público la mirada del otro, ¿no? Y si de repente, como tú dices, ella era una mujer con un capital sexual más que evidente, no era a lo mejor consciente ni del impacto que eso podía tener hacia afuera, ni de que a lo mejor era lo que realmente ella quería vivir, ¿no? Si dices que existen estas reflexiones en sus diarios, ¿no? En tu caso, ¿cómo fue el proceso de tomar conciencia de tu asexualidad? Pues es una cosa como que siempre sabes, está ahí, en la adolescencia es como que medio como que lo intuyes. Y a mí me pasó una vez que, bueno, yo tengo un recuerdo muy claro que dije, jo, qué importante, aunque sea solo decir la palabra. Siendo adolescente, con mi grupo de amigas, yo tenía un compañero que, bueno, yo era una empollona y mi compañero era otro empollón, entonces siempre estábamos estudiando todo el rato. Y él nunca mostraba interés ni por chicos ni por chicas, solo mostraba interés en estudiar, estudiar y estudiar. Y éramos muy parecidos. Y yo me acuerdo que hablando con mi amiga, una de ellas dijo, Dani se llamaba este chico, bueno, y se llama. Se llama, pobre. Besito, Dani. Besito, Dani. Pues esta amiga dijo, ¿Dani? ¿Qué le va a Dani? Si Dani nunca muestra interés por chica, por chico, no, era como, ¿cuál es su orientación sexual? Lo primero que piensa es, ay, será gay, lo típico. Obvio. Y esta amiga dijo, yo creo que Dani es asexual. Y yo no sabía lo que significaba ser asexual, pero sabía lo que quería decir. Sabía que estaba diciendo, Dani es una persona a la que no le interesa tener relaciones sexuales con gente, solo le interesan sus estudios y sus cosas. Y yo dije, yo soy como él. Yo soy eso también. Y yo como que algo que te movió ahí claro, dentro. yo dije, ay, ojalá a mí me leyeran como a él. Porque a mí me estaba leyendo como chica heterosexual, a ver si tienen novio, porque nos hace ilusión que tengan novio, lo típico de que la pareja siempre como Claro. súper guay, fantástico, maravilloso. Y la segunda ocasión que recuerdo fue estando en la carrera, una compañera lesbiana que me dijo, Olivia, yo creo que tú eres demisexual, que voy a explicar lo que es para la gente que no lo sepa. Una persona demisexual es aquella que no siente atracción sexual a no ser que haya un vínculo emocional fuerte con la otra persona. Necesita ese vínculo para sentir atracción sexual. Y puedes tener ese vínculo y no sentirla, pero es como que sí o sí la ecuación tiene que estar. Pasa por ahí. Como que tener como un conocimiento de la persona para que lo demás surja, ¿no? Y yo dije, ay, pues puede ser, como que me resonó, porque yo sentía que la atracción sexual no estaba y yo misma creyéndome el discurso del amor romántico decía, bueno, hasta que conozca al chico, que haga que se me despierte tal, pero eso nunca pasó, con lo cual la de bisexualidad no no va a es ser lo que mío. no, pero me resonó, entonces yo esos momentos los recuerdo como Sí, como cosas que a través de las visiones de otras personas como que te removían a ti también por dentro. Es curioso esto que dices también de... Hablando del colectivo, ¿no? Porque ahora que hay mucho también con el tema de las letras, porque hay gente que no le gustan según qué letras, ¿no? Y se ponen muy nerviosos de quitarlas, ponerlas, no sé qué. LGTBIQA+, esto de la A, muchas personas del colectivo tampoco lo conocen, ¿no? Es decir, que hay como también mucho desconocimiento, vamos, yo el primero, de otras orientaciones y de otras vivencias, y es curioso como a veces desde el propio colectivo machacamos en exceso, ¿no? Porque el colectivo o lo queer, digamos, que siempre ha estado asociado mucho también a lo
sexual, a follar, también por parte de la gente que lo critica, ¿no? De como de es que sois muy promiscuos, es que no sé qué, no sé cuánto, como bueno, según quién, ¿O no? ¿no? ¿Cómo has vivido tú esto también dentro del propio colectivo? O sea, ¿te sientes también como que hay una parte, pues eso, pues que no da el espacio a la sexualidad que debería tener? Sí, de hecho, a una compañera en Madrid haciendo una actividad sobre diversidad, le dijeron, bueno, es que tenemos que votar a ver si ponemos la A o no la ponemos en el cartel o en lo que sea. Y yo dije, oye, ¿por qué no quitamos la G del acrónimo o la L? O sea, no se nos ocurre. ¿Por qué la A tiene que estar en cuestionamiento? Porque no sé, es que yo creo que al final tienes que hacer un proceso muy, muy largo incluso y muy reflexivo para darte cuenta de que es una orientación sexual igual que la homosexualidad, la heterosexualidad, la bisexualidad. Está en el mismo plano. Si eso no se entiende, pues parece que es algo secundario, algo que eliges, algo que, bueno, la gente que haga con su vida sexual lo que quiera y está reproduciendo un poco los mismos discursos que se le han achacado al resto de letras, ¿no? De, ay, no me interesa lo que haga con tu vida sexual, es una decisión, es una fase, no es algo como tan importante y tan grande como la heterosexualidad, la homosexualidad o lo que sea. Y entonces desde ahí yo sí que entiendo ese rechazo, pero viene desde el desconocimiento, claro, al final. y que se reproducen de nuevo las mismas dinámicas que muchas veces criticamos de la gente que no forma parte del colectivo, de gente que, bueno, que está directamente en contra de la existencia de personas, porque es que es algo que es que es absurdo. Es decir, no es estar en contra de un concepto, es estar en contra de personas que existimos, que vivimos y que respiramos. Entonces, como no va a llegar a ningún lugar, pero bueno, sigamos en esta absurdez de darle bola a esta gente, ¿no? E incluso también lo que produce, entiendo, es esta invisibilización de la A dentro del acrónimo, hace pues que muchas personas que son asexuales no sean conscientes de que lo son, ¿no? Yo ojalá hubiera visto la A puesta, porque hubiese dicho, ay, espera, ¿la A qué significa? Espera que a mí esto me suena, espera que a mí esto me resuelve muchas cuestiones bueno, de las que no tenía respuesta. Claro. Solamente por poner la A. Y al final es un debate muy absurdo, porque no nos quejamos de la gente que se etiqueta o se nombra, porque una etiqueta es un nombre, son sinónimos. Como vegana, como lingüista, como valenciana. No, si Pero te digo fíjate eso, que hay no. algunas etiquetas que de repente movilizan mucho a la Claro, gente. entonces igual no es la etiqueta, sino lo que a ti te está produciendo verla. Exacto, porque vamos, ahora que cualquier encuentro familiar o lo que sea, como hay una persona vegetariana, vegana o tal, ya es como, esa etiqueta ya pone o predispone a la gente a estar en un mood como un pelín como más agresivo, ¿no? Porque es como, en vez de preguntarte qué es lo que te pasa a ti con esa etiqueta, o qué es lo que te pasa a ti con que haya gente marica, o qué es lo que te pasa a ti con que haya gente asexual, el problema lo tiene esa persona, ¿no? Es como, no, pregúntate tú qué te pasa a ti porque te veo que estás muy cabreado o Claro. que te moviliza mucho, ¿no? Entonces como que tiene más que ver contigo que conmigo. Al final yo soy simplemente un espejo en el que te estás viendo. Luego otra cosa que me parece muy interesante, porque claro, ahora como hablábamos antes, el capital sexual o nos movemos mucho socialmente por nuestras relaciones, las parejas se crean pues obviamente casi siempre desde lo sexual y entonces como que eso lleva a crecer socialmente, a tener más fama, no sé qué, todos los salseos de los famosos al final todo tiene que ver con lo sexual. ¿Cómo esto lo gestionáis desde la sexualidad, ¿no? ¿A qué conflictos os enfrenta esto socialmente a la hora de desarrollaros pues profesionalmente, familiarmente y demás? Pues yo creo que cada persona lo vive como puede. Claro. Hay compañeras que me dicen, mira Olivia, yo no puedo más con esta idea de que el sexo tiene que estar en el centro, siento la presión todo el rato, me siento mal y están como incómodas en su vida porque es como demasiada presión en su entorno familiar, laboral, social. Luego, bueno, yo creo que si desarrollas herramientas un poco también para reírte y para gestionarlo mejor, pues bien, porque si no es como que pesa mucho, ¿no? O Por eso están incluso... genial tus vídeos que yo creo que como que ayudan también a que la gente relativice y que sí, que es muy importante visibilizar, pero también se puede visibilizar desde un lugar más
pues vamos a intentar tomárnoslo un poco a Mm. chiste. Bueno, a chiste no, pero un poco como, pues bueno, desdramatizar a veces, ¿no? Sí, o poner encima de la mesa una cosa que se valora mucho fuera y dentro de la comunidad asexual, que son los vínculos que tenemos. Bueno, Ujú. ¿cuál es tu red de cuidados? ¿Tienes una red de amigues lo suficientemente buena como para sentirte acompañada cuando te pasa algo, cuando necesitas a alguien? Quitarle peso a la pareja si quieres, que no tienes por qué, porque hay gente que dice la pareja es lo más importante para mí y genial, pero poner encima de la mesa que a lo mejor para otras personas lo importante es tener a sus 5 amigas siempre cuidadas y que sean su familia y que sean casi más importantes que la pareja y que sean felices con eso. Y bueno, subrayar que los modelos relacionales son muchos y que cada persona está cómoda en uno o en otro, pero que la normatividad social, el parejocentrismo, la amatonorma, que me encanta a mí el término, que es Amatonorma, no había escuchado esto esa nunca. idea de que una persona está mejor en pareja, busca estar en pareja, sobre todo a largo plazo, y si no lo está, es algo temporal hasta que consiga esa persona, que por supuesto va a ser más jerárquica que otras relaciones. Y es como, bueno, pues criticar eso si es lo que a ti te genera malestar Claro. y Es hablar como a de veces no, diversidad en ese sentido. como entender que el mundo funciona de una determinada forma y en el momento en el que no estás en esa dinámica que te han planteado o en ese guión que te han contado de que tiene que ser tu vida, Ujú. bueno, estoy en descanso. Luego ya es como si la vida real no pasara cuando no estás en pareja, ¿no? Mm, Como que solo pasa cuando estás en pareja. claro. Y pasa también un poco con la tristeza, ¿no? De repente te pasa algo. Aquí hemos tenido también a Nuria Perea que hablamos del tema del cáncer y cómo la enfermedad pasa mucho, ¿no? Es como, bueno, eso paso por boxes y luego vuelvo a la vida real. No, la vida real es todo el rato. Es decir, la tristeza también eres tú, ¿no? O como Mm, me dice mi terapeuta, cuando estás triste, también eres tú, porque a veces es como, dices, no, es que ahora no estoy en un buen momento, esto no soy yo, ya tengo que mejorar y ponerme bien, y ya cuando esté mejor, pues no, es que también esto eres tú. Todo, o sea, formamos parte un poco de todo el proceso, ¿no? Que no mm, solamente somos bien cuando estamos bien, de nuevo, entre comillas. mm. Claro, Qué aburrido, ¿no? También qué súper, pereza. de verdad. Qué aburrido y que también es complicado, ¿no? Mm, Hemos hablado antes de la diferencia entre atracción y deseo, ¿vale? Voy a añadir otro término más. La gente espero que en sus casas esté apuntando, em, porque tú te defines como una persona asexual, pero birromántica. Mm, ¿Cómo hablamos de esta diferenciación para que la gente también mm. entienda la parte romántica versus la parte sexual? Me encanta. Esta es la parte en la que ya a la gente le explota la La cabeza. gente dice, pero vamos a ver una cosa, pero entonces ahora esto no puedo entenderlo Claro, más. ya es como no puede ser. Ya corto, me voy, me tomo un café y vuelvo. Voy a intentar explicarlo de forma pedagógica. A mí me Guay. pasa mucho que ya no sé Sí. si se entiende o no se entiende, así Sí, que tú sí se me entiende, dices. no te Yo preocupes. voy a Yo intentar soy explicarlo. tontísimo. Vale. Entonces, si yo me No, no entero, lo o creo. sea, si yo me entero, yo creo que soy muy listo para unas cosas, pero luego para explicaciones de estas, yo soy el típico que no me he enterado. O sea, me lo Vale. puedo volver a explicar. O sea, que no te preocupes. Bueno, voy a intentarlo. Claro, estamos hablando de atracción sexual, lo que pasa es que hay muchos tipos de atracción, que eso también es una cosa interesante que pone la sexualidad encima de la mesa, no se lo inventa. Te dice, oye, que las personas nos atraen de forma diferente, te atraen Ujú. como amigues, estéticamente, románticamente, sexualmente, ¿no? Sí, Cada que hay cual diferentes tipos de atracción, ¿no? en Incluso como general. decías antes con tu amigo Dani, ¿no? Se llamaba. Te puede atraer una persona porque dices, "Buah, es que comparto un interés tan Mm. chulo que es que me atrae mucho estar con esta persona porque sé que esto que me gusta mucho lo podemos Mm, compartir, ¿no?" claro, o conoces a alguien y dices, ay, me encantaría tener una amistad con esta persona porque me cae súper bien. Son atracciones. Entonces, hay una atracción que es la romántica, que es esa que te lleva a enamorarte o incluso querer, no siempre, pero por lo general sí, No siempre me porque esto encanta depende esto. luego de la persona, estar en relación de pareja con esa persona. Entonces, claro, a mí me pasa que no siento atracción sexual hacia las personas, asexual, pero románticamente sí, birromántica.
Claro, aquí aparecen los dos estereotipos más contrarios que existen. La persona bisexual promiscua, que quiere Claro. tener pareja, tríos todo el rato, y la persona asexual que no, mojigata, ¿no? Y de repente como, Claro, eres... la mente explosiona. explota porque dices, ¿eres una promiscua mojigata o cómo es esto? No lo Claro, entiendo. sí. Claro, estamos hablando siempre de lo que sientes, no de lo que haces. Yo siento esa atracción romántica y me enamoro y tengo crushes con chicos, con chicas, con chicas y además crushes fuertes que yo me enamoro y es que me dice la persona hola y a mí se me cae la baba. Y hay gente que, por ejemplo, esa atracción romántica no la siente, que son las personas arománticas. Vale. Entonces, claro, cada persona, pues según A ver. qué atracción O sea, la exista, atracción que no la sienten las personas arománticas. O sea, que pueden ser, te refieres, puede ser asexual, aromántica. por Es ejemplo. decir, que no, lo sexual no te mueve, pero tampoco lo romántico te mueve, ¿no? Vale, ok. Claro, y hay personas que lo romántico, pues bueno, lo sienten. Como De a hecho, ti. como yo, que es una movida, porque además a mí me pasa que a lo mejor me cae alguien muy bien Ujú. y yo soy muy simpática y muy maja, y la otra persona ya piensa que le Claro. intereso. Bueno, esto no pasa a todas las personas, pero a mí me pasa mucho. Y la Claro. otra persona rayada, porque como, vale, Olivia es sexual, pero podría tener pareja con ella, ¿cómo sería una pareja? Bueno, claro, y la gente pues le explota la cabeza. Y por poner un ejemplo curioso, la autora de Heartstopper, esa Ujú. serie que tanto nos gusta, es asexual y aromántica. Fíjate. Y además, precisamente por eso, la serie es tan bonita, porque tiene una mirada diferente, que no pone el sexo en el centro, que subraya la importancia de tener amistades que te cuiden, y hay una mirada así que es muy dulce, que también viene de esa lectura asexual y Fíjate, pues anda que no he romántica. criticado yo Heartstopper, ¿eh? Sí, pues bueno. No es que la haya criticado, me parece preciosa y muy bonita la serie y a veces como que siento que precisamente, ¿no? Se idealiza como una cosa un poco como irreal, de un mundo un poco irreal, pero me parece maravilloso lo que estás diciendo porque entiendo mejor Heartstopper conociendo la Mm. persona que hay detrás, ¿no? Porque entonces entiendo desde qué lugar se está creando y cuál es el... Porque al final las películas o las series no dejan de ser como también propuestas de vida, de imaginación, de mundos, de creaciones, ¿no? Y es como que la propuesta que plantea Heartstopper también me parece muy, muy sanadora por eso, por lo que dices tú, ¿no? Mm. Porque, joder, porque ejemplos de lo otro tenemos 800, 500.000. O sea Mm. que el hecho de tener ejemplos de lugares que sean como seguros desde algo más, no sé si puedo decir suave, pero más suave, ¿no? Que no sea tan... También es muy Mm. necesario, ¿no? Y como que yo es que lloré muchísimo con la primera temporada, o sea, no paraba de Mm. llorar. Entonces como también como que dan un masajito un poco ahí al corazón pues yo creo que un poco de lo que venimos hablando todo el rato, ¿no? En la conversación de sentir que hay muchas formas, ¿no? De no sentir que hay solo un camino para vivir y estar en el mundo, sino que hay muchas formas de estar y que tenemos que conectarnos con esa idea y no tanto con que haya Mm. solo 4 formas de estar o cuatro siglas del colectivo, sino que hay un montón de opciones en las que poder estar en el mundo, ¿no? Y si te fijas, en la serie se visibiliza toda la diversidad, lo trans, lo no binario. Y claro, también pasa mucho desde el activismo asexual que como tú al final te analizas hasta la médula y Ujú. pasas por otras orientaciones buscando la tuya, buscando tu realidad, también conectas con las vivencias y con Claro. las discriminaciones de otros colectivos. Entonces hay una mirada muy amplia y muy, bueno, como se ve en Heartstopper, de la diversidad es muy amplia, está todo el rato en todas las personas y hay que visibilizarla y hay que hablar de ella, de las violencias y también de las cosas bonitas que tiene, que creo que eso también es importante resaltarlo. Sí, como, pues eso, las cosas bonitas, los finales felices, el que es posible, el que también es posible quererse y respetarse, amarse desde diferentes lugares, ¿no? Y la diversidad en todo, En todo, claro. en tu placer, en tu deseo, en tu atracción, en qué pareja quieres tener, si no quieres tener pareja, si quieres tener una relación no monógama y que eso sea válido porque todo en la sexualidad, mientras te respete a ti y respete a la otra persona, va a ser válido siempre. Y no hay nada que corregir cuando lo sientes de forma natural. Yo creo que precisamente lo interesante de esto es hablar, como hablábamos antes, del espectro, ¿no? De entender que la vida no es binaria y es esto o esto, como si solo tuviéramos dos Sí. opciones, en plan,
o con queso o sin queso, no, es como hay millones de formas en las que tú te puedes crear tu vida y estar en el mundo, ¿no? Y es verdad que se dice a menudo que la sexualidad es un espectro en el que hay muchas otras etiquetas. Hemos hablado de la demisexual o grisexual. ¿Serían como similares? ¿Demisexual o grisexual? La demisexualidad, hay gente como que la mete dentro de la grisexualidad y hay gente que la saca porque es como a caballo entre la sexualidad y lo contrario que es la alosexualidad. Entonces, como Alosexualidad. tú, por ejemplo, Sí. si sientes atracción sexual, serías una persona alosexual. Y yo que no la siento sería asexual. Es lo contrario. Vale, es como ok. el término contrario. Vale. Entonces, la demisexualidad está un poco a caballo porque es como, puedo sentirla si tengo ese vínculo. Sí. Y la grisexualidad, pues, ese espectro que tú dices de la atracción sexual, la puedo sentir, pero muy poco, de forma como súper puntual, que casi no la siento nunca, pero a veces sí, ¿no? Es como un nivel muy, muy bajo. Y ese es el espectro al final, porque no es ni 0 ni 100, es una cosa ahí intermedia. Claro, porque hablando del espectro, y antes creo que lo decías con tu amigo, ¿no? También hablamos a veces como de fases, ¿no? Y creo que eso a veces se confunde con una o se puede confundir con una orientación, ¿no? El hecho de que tú puedas estar en una fase más asexual es realmente, no tienes por qué realmente ser asexual, ¿no? Sino que a lo mejor en ese momento estás, no sé, o sea, ¿cómo funciona? O sea, no sé cómo es la forma de expresar esto, ¿no? Es decir, si tú estás pasando una época en la que no te apetece mantener relaciones sexuales, por el motivo que sea, ¿estás más asexual? ¿Es una elección? ¿Es algo que puede ir y venir? ¿O estaría dentro de este espectro, como definimos como grisexual? Es decir, que puedo ser una persona que tenga una cosa que va y viene. La fase sería fase de menos deseo. Claro. Porque vale. al final es como decirle a una persona pues heterosexual, vamos a Claro, poner. estoy poco heterosexual. ¿Tiene una fase heterosexual o tiene Claro. una fase lesbiana? Y es como, no, la atracción, si no existe, no existe nunca. Si existe muy pocas veces por ser grisexual, existe muy pocas veces. Y el deseo es algo que cambia. De hecho, muchas personas, y a mí esto me pasa todo el rato, entonces me gusta que me lo preguntes, en un determinado momento de su vida me dicen, porque a mí es que me escribe mucha gente y me cuenta su vida sexual y es Claro. interesantísimo. Yo soy casi terapeuta sexual. Me dicen, Olivia, no sé si soy grisexual. Y yo, ¿por qué? Porque en esta época de mi vida no quiero tener relaciones sexuales, no me atrae mi pareja, y es como, pero si te atrae siempre o casi siempre la gente, no eres asexual, solo que puntualmente te pasa eso. Sí. Pero claro, ¿cómo diferencia a una persona grisexual de bajo deseo sexual? Si a nivel de querer o tener interés es muy parecido. Sí. Y por eso tanta confusión, y por eso Claro. mucha gente coge la etiqueta y dice, ay, yo creo que tal. Porque confunden deseo con atracción. Pero si la atracción es algo que te atraviesa con tu orientación sexual, siempre va a estar. Otra cosa es que no se te active el deseo por X mil razones. cosas. Y está guay decir que a la gente le va a pasar esto de tener fases de 0 deseo, 0 ganas, de fase paso de acostarme con gente. Vale, sí. Y es válido y Claro. es raro que no te pase porque no vas a estar siempre en la cima o siempre como muy, muy Porque active. yo creo que, fíjate, sí, también se utiliza la palabra fase, se utiliza mucho, ¿no? Y yo creo que lo asexual, vamos, yo lo he dicho, es decir, es que estoy en una fase muy asexual y es como, sería lo correcto, bueno, no hay nada correcto e incorrecto, ¿no? Pero como que sería quizá más acertado decir que, o tener conciencia de, pues ahora mismo mi deseo no está muy activado, pero yo soy una persona alosexual, ¿no? Sería porque yo sé que tengo atracción. Es decir, que la atracción vendrá o irá en función de mi deseo, pero que la atracción va a estar ahí de alguna forma, ¿no? Qué interesante. Es que yo creo que esto, no sé, chicas, cuando lo escuchéis esto ya nos iréis diciendo, pero a mí esto o sea, por un lado me relaja porque creo que un poco pasa también como cuando vino Mer, ¿no? Que hablábamos precisamente de cómo está todo tan patologizado, todo tan como biológico, una biología inventada, porque la biología no puede ser más diversa. Total. Y de lo que estamos hablando no deja de ser de diversidad, ¿no? Como de esta idea de que al final no somos algo estanco, esto o esto, sino que hay una infinidad de variables que nos componen como personas que no son tan simples como 1 más 1 son 2. Entonces, como creo que es precioso que cada vez haya más gente como tú
que estáis abriendo como el camino para también liberarnos a las demás, porque el hecho de que el poder también lo tome, o la gente que habla de la intersexualidad, o la gente que habla de la sexualidad, a las demás que estamos en otros lugares, yo estoy de momento, la G. Es muy liberador también, ¿no? Porque si no hay como mucho de lo sexual que es un peso muy fuerte a la hora de construirte y de desarrollarte, y lo sexual incluso también como que tiene asociadas muchas cosas como de estar bien o mal, ¿no? En plan de yo he tenido épocas en las que he tenido menos deseo y he estado como 1 o 2 años en un lugar de un deseo bastante más pequeño por muchos motivos. Y eso ha sido una crisis heavy de cojones para mí. En plan de, ¿qué me está pasando? O sea, no voy a volver a ser la misma persona de antes. Y es entender que también hay fases de eso, y que es normal y que es natural, ¿no? Y eso creo que también la sexualidad nos lo puede enseñar, ¿no? Sí, yo al principio pensaba que mi contenido sobre todo serviría a personas sexuales, personas que quieren tener más amplitud de miras y formarse, pero cuando veo que gente viene a hablar conmigo precisamente por esto, dije, vale, es que esto está abordando más cosas, está abordando precisamente toda la diversidad que en el discurso de la sexualidad, sin nada, que siempre lo digo rápido y no se entiende, como que se pierde. Y es lo que yo digo siempre, todo el rato hablando de sexualidad, que si somos personas diversas, tal, y de repente nadie nos dice que no pasa nada por tener menos deseo, que puedes estar 5 meses sin querer ver a nadie en ningún plano, ni romántico ni sexual, y que no pasa nada si tú es lo que sientes. Claro, ¿sientes que sigue habiendo ahora mucho estigma todavía respecto a la asexualidad? O sea, Sí. que se vive mucho el estigma a día de hoy. Yo creo que cada vez menos, y yo sí noto más visibilidad, más respeto, que se habla más de eso, pero sí que lo hay. Y también lo que tú has dicho antes, desde la lectura biológica de, pues será un problema de hormonas, que esto también nos lo dicen mucho, que yo digo, ¿qué le pasa a la gente con las hormonas? Que no es que no tengas X hormona o tengas menos hormona o algo tengas que corregir a nivel de cuerpo, sino que es que la atracción pues no está y ya, ¿no? Pero siempre se busca como la causa de... La causa como médica o patológica, ¿no? Como Claro. tienes algún tipo de desarreglo. A nivel de cuerpo. Esto Mer lo explica muy bien siempre, que luego también es algo que pasa, por ejemplo, en el activismo, pues, por ejemplo, de la gordofobia, de, bueno, un cuerpo gordo es un cuerpo que no es sano y lo tienes que corregir porque no entra en el estándar de cuerpo sano que yo considero que es lo que todas las personas tendrían que tener o aspirar. Y es lo mismo. O sea, una persona gorda que va al médico y lo primero que le dicen, tienes que adelgazar. ¿Esto? ¿De dónde sale? Claro, yo siempre me pregunto con esto, ¿dónde ponemos el límite? ¿No? O dónde... Porque al final lo científico, ¿no? O lo médico, que vivimos creo que una época, espero que esté cambiando un poco más, como que es como la nueva religión realmente, no deja de ser algo inventado entre todos. Sí. Es decir, que alguien ha puesto unas normas y ha decidido que la homosexualidad es un trastorno médico, y ahora de repente ya no lo es, no es un trastorno médico. Entonces, como es una cosa que definimos entre todos y que tiene claramente, como tú bien dices, unos objetivos, ¿no? Al final, como de encauzarnos en la vida de una forma muy determinada, es decir, que es con una pareja tradicional, con una familia tradicional, con una forma de vida tradicional, todo lo que se sale o que pueda atentar contra esa idea de repente es, esto es un problema médico. Bueno, pues no, cariño, no es ningún problema médico. Otra cosa será que a lo mejor tú no lo entiendas. Nunca se ve como ese otro lado, ¿no? Es decir, que también lo hablamos, por ejemplo, también cuando vino aquí Miquel Herrán, que hablábamos también de cómo todo eran cosas un poco inventadas y constructos, ¿no? Igual que la homosexualidad era un constructo, nunca se habla de que la heterosexualidad también es un constructo, ¿no? Nunca hay nadie que le da la vuelta a la pregunta, ¿no? Por eso creo que es muy interesante cuando de repente hablamos de diversidad también en el ámbito sexual. La pregunta se devuelve de nuevo a que también hay una parte de constructo en todo lo que somos, ¿no? Totalmente. Me he metido aquí yo en un Sí, jardín que no sé a dónde voy, pero... totalmente, sí. O también poner la ciencia en el centro y todo lo que no pase por ahí no es válido, que esto genera un malestar y un daño en las personas,
que yo creo que hay que revisárselo. O a mí esto me pasó en una charla. No sé si decir señor o señoro. Bueno, un señoro, creo que es más bien señoro que señor, de la academia, después de dar una charla de asexualidad, decir, pero ¿hay estudios sobre esto? Porque si no hay estudios científicos que respalden lo que estáis diciendo... Tú no existes. Claro, y es como, mira, que si quieres estudios, yo te los doy porque sí hay. Pero ¿qué pasa? Que si no hay estudios científicos, esto no existe. ¿Y de dónde crees que salen los estudios científicos? ¿De los árboles? Te llega una persona no binaria. Ay, es que no hay estudios científicos, que sí lo hay, ¿no? De las personas no binarias. Entonces, claro, científicamente no existís. Es como, hay que darle una vuelta a muchas cosas, ¿no? Muchas porque la cosas. lectura médica, además la ciencia actual, europea... pues blanca, eurocentrista, total. y que al final... ¿Quiénes son las personas que desarrollan esos estudios? ¿Cuáles son los objetivos de esos estudios? Igual que decimos, ¿por qué están tan pesadas las personas con investigar si la homosexualidad, el origen de la homosexualidad? ¿Por qué no investigáis el origen de la heterosexualidad? Claro. ¿Por qué no se investiga eso? Pues porque hay un objetivo, no es por ir en contra de los heterosexuales, que de nuevo les adoramos, es porque hay un objetivo claro detrás de esos estudios, que es patologizar a las personas que no entran dentro de una norma que se ha inventado, no sé quién se ha inventado, pero alguien se la ha inventado. A ver, esta gente rara, ¿de dónde sale? ¿Cuál es su origen? Por si puedo cambiarlo, por si puedo ver, a ver cómo corregirlo para que entre en la norma que yo considero normal, como si fuese lo normal una cosa y luego lo diverso otra. Y es como, bueno, es que será que no somos todas las personas diversas y estamos hablando con una terminología que no corresponde y estamos privilegiando a un sector y patologizando, mirando mal y tratando de ver a ver esta gente bicha rara de dónde sale. Que aparte tú te dedicas mucho a hacer cosas en redes sociales, que es por lo que más gente te puede conocer, que haces también toda una labor de un montón de charlas, encuentros, y a raíz de todo este trabajo que haces, tanto en redes como luego en persona en estas charlas, supongo que te habrás encontrado con un montón de historias que la gente pues comparte contigo y te dice, ¿hay alguna que te haya tocado especialmente? Hay una que me afectó mucho porque fue muy bonita y yo todavía no la supero porque me parece muy fuerte. Una mujer que, bueno, me vio en persona y le hizo mucha ilusión y bueno, me contó su historia de vida, que básicamente era una mujer que estaba en pareja con un chico y como era sexual y no lo sabía, pues siempre es como, ay, a mí esto no me interesa, pero bueno, tengo relaciones sexuales porque es mi pareja, tal. Y bueno, cuando ya lo verbalizó, pues mucha culpa, la pareja pues metiéndole presión para que tuvieran sexo, yendo a terapia a ver qué le pasaba. Y claro, como no puedes cambiar algo que es natural, pues Claro. evidentemente ni terapia, ni pastilla, ni nada. No puedes cambiar tu orientación sexual, pero ella no sabía que era sexual. Claro. Entonces descubrió mi contenido, descubrió mis vídeos y cuando me vio, bueno, entró en un proceso depresivo muy fuerte porque era una situación de mucha violencia sexual y de otro tipo, vamos, muy difícil de sostener. Y me dijo, que sepa, Olivia, que no me he quitado la vida porque he empezado a ver vídeos tuyos, me he identificado y me he dado cuenta de que no me pasa nada, de que es una realidad diversa y gracias a eso le he encontrado sentido a la vida, por ejemplo, ¿no? Eso fue muy fuerte, ¿no? Y ahí fue donde yo dije, qué importante la visibilidad de todo tipo. Como me decía una profesora, puedo dar una charla de diversidad, pero si no hablo de asexualidad, lo invisibilizo, aunque no lo explique, porque explicarlo implica mucho Más tiempo. Pero por lo menos mencionarlo y ya la persona dirá, ay, asexualidad, ¿qué es eso? Y ya tú lo buscas y ya tú ves te puedes si informar te y ves cuadra que o no. que hay una opción en la que tú puedes sentirte, como decías, reflejada. Pero ¿no? decirlo es que le cambian la vida, es que le salvan la vida a la gente. Eso fue, yo creo que lo más fuerte que me ha podido pasar. Muy bonito. Yo creo que a nosotros nos pasa que recibimos un montón de mensajes a través del podcast y en momentos quizá más críticos en los que pensamos cuál es la razón por la que estamos haciendo esto, si realmente podemos sostenerlo, la gente que está detrás y que hace que todo esto sea posible, que tú y yo estemos aquí sentadas teniendo esta conversación. Y yo creo que esos mensajes realmente son un aliento también para nosotras que estamos aquí,
para continuar también haciendo las cosas, y creo que es como, al final no deja de ser algo todo muy comunitario, ¿no? Que lo estamos haciendo entre todas, que unas estamos aquí, otras estamos allí, cada una está en el lugar en el que puede, quiere estar, y que, bueno, pues que es muy bonito el sentirse acompañada y sobre todo vista y reconocida. Ya un poco por terminar, te quería preguntar que, bueno, pues esta historia me ha parecido súper bonita. ¿Hacia dónde crees que va el futuro de la representación y de las personas asexuales en este momento? Pues yo soy muy positiva porque veo cada vez eso, más contenido. Yo estoy escribiendo cositas que creo que no puedo decir, pero ya lo he dicho, así que da igual. Ya lo he dicho. Estoy escribiendo cosas que se van a publicar en 2025-2026. Hay mucho más interés, hay mucha más visibilidad, hay mucha más representación. Entonces yo creo que es verdad que hay mucho por hacer y a veces te deprime y dices, mira, de verdad, tener que ir otra vez a un congreso a explicar lo que es la asexualidad y siempre la misma diapositiva explicando diferencia entre deseo, atracción, comportamiento, y cansa mucho. Esto lo hablo mucho con Mer, ¿no? Cansa mucho tener que estar todo el rato. Pero lo que hemos creado ayuda, hace que la gente reflexione, le sirve a la gente que no es asexual también, por todo lo que hemos estado hablando, y creo que va a ser un proceso lento, como ha pasado también con la transexualidad, con la bisexualidad, que ¿no? Tienes como que estás todo el rato avanzando, pero es un camino que se construye poco a poco y que genera cosas muy, muy positivas. Y creo que ya está siendo positivo por lo que se ha creado. Y creo que lo que se sigue haciendo va a ser siempre ayudando, claro. Claro, muy bueno para todo el mundo. Yo creo que lo que dices es súper importante. Creo que por mucho, y es difícil, y es verdad, y hay un discurso de odio, y hay mucha tristeza, y hay mucha precariedad, y hay un capitalismo salvaje que nos hace difícil estar en el día a día y existir. Es decir, que muchas veces cuando hablamos de suicidios o hablamos de cosas complicadas, como estabas hablando ahora, lo que la gente no se da cuenta, o lo que muchas veces los medios de comunicación no reflejan, es que el propio contexto no deja espacio para que vivan las personas. Es decir, esa persona está tomando esa decisión porque es la decisión más sana que puede tomar a veces en el contexto en el que está viviendo, y parece que la culpabilidad es como esas personas y tal y cual, es como cuál es el contexto que estamos creando para que todas podamos vivir lo mejor que podamos desde el lugar en el que estemos, ¿no? Entonces creo que desde ahí, pues nada, yo te quiero dar las gracias por lo que haces. Es muy difícil predicar a veces en el desierto, ¿no? Que te habrás sentido como un poco sola a veces en esto, pero bueno, que no lo estás, que nadie de las que nos escuchan ni nosotras no estamos solas, que estamos muy acompañadas, y creo que, bueno, que tenemos que seguir en el camino de seguir creando espacios o de ayudando en la medida en la que se pueda, cada una. Y que esto es un trabajo colectivo, que no hay nadie más que nadie, y que el hecho de que tú estés aquí hoy abrirá también mañana, cuando estés cansada y te apetezca hacer otras cosas, abrirá la puerta para que otras personas tomen relevos, sigan o se amplíen estas puertas. Así que, Olivia, muchísimas gracias por estar. Ay, muchas gracias a ti. Un besito. Chao.